Sí, buenos días. Vale. Sí. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos los que estáis aquí presencialmente y también a los que están siguiendo esta sesión telemáticamente, incluso los que en el futuro la van a seguir de forma asíncrona, que también será posible, me imagino, ¿no? Supongo que lo vamos a comentar todos, pero yo me veo obligado a decirlo también. Es un gusto volver a ver gente así de forma presencial. No todos, Benigno se nos ha escapado, lo tenemos ahí en la televisión, ¿no? Pero bueno, ayer tuvimos también la cena, el volvernos a encontrar, la verdad es que ha sido un auténtico placer y bueno, pues es un signo de que esto parece que está volviendo a la normalidad, no del todo, pero ya nos vamos aproximando, ¿no? Bueno, arrancamos hoy con una mesa, yo creo que muy interesante, ya veremos todo lo que da de sí, estoy seguro de que va a suscitar vuestro interés, ¿no? En torno a los sistemas de salud pública. La salud pública siempre, bueno, fijaos la cantidad de años que llevamos hablando de tecnologías de información en el ámbito de la salud, ¿no? Y siempre ha sido un poquito la gran olvidada, es cierto, porque hemos dedicado yo creo que pocos espacios a analizar los sistemas de salud pública. A mí me gusta decir a veces que la salud pública es un poco como el ejército, ¿no? Que en tiempos de paz, bueno, pues nadie se acuerda de que está ahí, ¿no? Parece que, bueno, pues llevan sus rutinas, llevan su trabajo cotidiano, pero cuando de momento surge, pues eso, y además casi siempre a destiempo, pues la salmonela, la legionela, la listeria, algún problema de ese tipo, bueno, enseguida tocan zafarrancho, toca movilizarse, toca poner en marcha los sistemas, ¿no? Y hasta ahora, bueno, pues esa era un poco la dinámica que habíamos tenido, claro, hasta que llegó la pandemia, que yo creo que sin duda es el mayor problema de salud pública que nos ha tocado vivir a todos los que estamos aquí. Incluso podríamos remontarnos seguramente más tiempo aún, ¿no? Y que, bueno, pues nos ha puesto de manifiesto carencias, nos ha puesto de manifiesto dificultades, aspectos que seguramente no habíamos previsto adecuadamente, ¿no? Y que ha tensionado, como es lógico, mucho los sistemas, ¿no? Eso es un poco algo de lo que vamos a analizar aquí. No nos vamos a centrar tampoco exclusivamente en el tema de la pandemia. La pandemia es algo que nos tiene que ayudar a analizar los problemas, nos tiene que ayudar a aprender, pero sobre todo, bueno, lo que hay que hacer es mirar también al futuro y ver cómo nos vamos a ir preparando. Esperemos que esto no se convierta en algo que se repita así con mucha frecuencia, ¿no? Con una ya hemos tenido bastante, ¿no? Pero evidentemente está claro que hay que prepararse, ¿no? Hay un aspecto, bueno, que a mí también me gustaría que analizásemos cuando hablemos de todo esto, y es que en un contexto como el nuestro, en España en particular, pues no en todos los países se hace de esta manera, ¿no? La salud pública y la asistencia sanitaria están muy imbricadas, ¿no? De hecho, bueno, salud pública, salvo los recursos que se dedican específicamente pues, al análisis de los datos, a la epidemiología, a higiene de los alimentos, algunos aspectos de este tipo, ¿no? Bueno, pues la mayor parte de sus acciones se llevan a cabo a través del dispositivo asistencial, es decir, las vacunas no las pone el personal de salud pública, las pone el personal de los centros de salud, igual que las enfermedades de declaración obligatoria se registran también normalmente a través de los sistemas, ¿no? Eso hace que la mayor parte de la información que se gestiona en salud pública proceda o debería proceder con cierta coherencia de los sistemas asistenciales, ¿no? Algo que, bueno, seguramente no en todas las comunidades es así, en muchos sitios la salud pública también ha reivindicado un poco su espacio y a veces una forma de reivindicarlo ha sido pues, desarrollando sistemas específicos y sistemas propios, ¿no? Y todo eso, bueno, pues supongo que son aspectos que en este momento, cuando hemos tenido una necesidad muy inmediata, porque no nos dio tiempo a prepararnos, y cuando hemos tenido que echar mano de toda esa información, pues seguramente no siempre ha funcionado lo suficientemente engrasado como tendría que haber ido, ¿no? Y bueno, no me voy a extender más en la presentación, que si no tengo cierta tendencia a hablar demasiado. Sí, lo que sí que voy a hacer es empezar, bueno, el modelo que a mí me gustaría que hiciéramos, lo estábamos comentando antes,
es un modelo tertulia abierta. Eso significa, bueno, vamos a arrancar a motor, pero luego espero que sigamos a vela, es decir, tenemos unas cuantas preguntas previstas para todos los ponentes, ¿no? Las iremos contestando, haremos una ronda de contestaciones, todo el mundo contestará la misma pregunta dando su visión del tema, pero bueno, una vez que esto ya adquiera cierto rodaje, primero, estáis autorizados desde el público a levantar la mano en cualquier momento, no lo vamos a dejar para el final, sino que cuando surja algo que os parezca bueno, pues que suscite alguna duda o algún pequeño comentario, tampoco una ponencia, ¿no? Es decir, estas preguntas que al final son más largas que la propia ponencia tampoco son convenientes, ¿no? Pero sí que sentiros libres de participar, levantar la mano en cualquier momento y poder plantear cuestiones o matizar algún aspecto que pueda salir, ¿no? Y bueno, ya sin más voy a presentar a los ponentes. Tenemos, yo creo que una selección muy acertada porque tenemos representado tanto a la parte tecnológica como a la parte específicamente de salud pública. En la parte tecnológica tenemos sector público, sector privado, o sea que bueno, tenemos la cosa yo creo que bien organizada, ¿no? Entonces, presento por orden tal como están en el programa. Benigno Rasón, tal. Que bueno, no ha podido venir, pero lo tenemos telemáticamente. Seguramente lo conocéis todos vosotros, porque colabora mucho con la SEI, siempre solemos vernos por aquí. Es el subdirector general de Sistemas y Tecnologías de Información del Servicio Gallego de Salud. Juan José Camacho es urólogo, es subdirector general de Sistemas y Tecnologías... Ay, no, perdón. Las progresivas no funcionan. Mi forma de leer normalmente es esta. Bien. Es director general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha, ¿no? Reinhard Waldmann es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y es director general de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Cantabria. Nicola Loruso, también especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y ¿es director general? No. Bueno. Responsable del sistema en la Dirección General de Salud y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía, ¿no? Y Marisa Felipe, que es Regional Managing Director de Dedalus Iberia. Bueno, pues tal como les había planteado en el correo, la primera pregunta, y hacemos la ronda, bueno, empezamos por Benigno, si os parece, y hacemos la ronda tal como está previsto, ¿no? Vale, la primera era, bueno, ¿cuál es vuestra valoración de cómo han funcionado los sistemas de información para la salud pública durante la pandemia? Y, bueno, pues intentando delimitar qué es lo que hemos hecho bien y qué es lo que no hemos hecho tan bien, ¿no? Bueno, empezamos por Benigno. Sí, se me escucha, ¿no? Buenos días a todos. Primero, como decía Gregorio, felicitar a la SEIS por retomar su actividad congresual, bueno, sobre todo este congreso nacional. Yo creo que es una alegría para todos. Yo, como decía Gregorio, estoy en la parte digital para probar bien esta tecnología híbrida de las mesas compartidas. No he podido estar, disculpar, pero desde aquí espero aportar mi granito de arena. Y respecto a la pregunta que hace Gregorio, que yo creo que lo contó también él muy bien, sobre los sistemas de información y lo que ha supuesto esta pandemia, pues yo primero creo que, yo no voy a hablar de fallos porque creo que esto ha sido tan imprevisto, ha habido tal desborde de actividades que hacer, coordinación y demás, que creo que el esfuerzo de todos, bueno, pues nos ha llevado, como dice Gregorio, a empezar a ver la luz. Y efectivamente hemos tenido todos dificultades, pero bueno, si estamos aquí yo creo que ha sido también porque hemos acertado muchas cosas. Yo respecto a eso, pues también lo que decía Gregorio, hemos tenido que adaptarnos todos a una situación nunca vista. Y como decía él, en un mundo donde los sistemas de información de salud pública muy probablemente estaban orientados a una tipología de actividades y acciones y seguimiento muy distinto a esto. Yo creo que uno de los grandes aciertos, y también lo comentaba Gregorio, ha sido juntar y coordinar bien los dos mundos y aprovechar lo que ya tenían, las herramientas que ya teníamos desplegadas en los dos sitios y coordinarlas, ¿no? Por tanto, yo creo que ahí,
Y yo creo que además va a haber un antes y un después sobre este tema, porque se ha demostrado que juntando herramientas y utilizándolas y coordinándolas, esto funciona, ¿no? Yo creo que hemos sido rápidos haciéndolo y lo hemos hecho en todos los campos. Hemos montado sistemas que nos ha permitido interactuar bien con la ciudadanía y trasladarles información. Evidentemente, al principio, yo creo que hemos sufrido todos líneas colapsadas, dificultad para llegar a ellos, y esto lo hemos ido corrigiendo, yo creo que muy a la limón de que las tecnologías nos han ido ayudando, ¿no? Yo creo que estos sistemas de comunicación, tanto todos los canales de voz que hemos activado, como toda la mensajería que hemos... Fijaos que yo creo que es la primera vez que llegamos con tanta información y por tantos canales a la población, y a una población muy general. Yo creo que esto ha sido un acierto, esto de tener casi a las 12 horas un resultado de una PCR negativa para tranquilidad de la ciudadanía enviada al teléfono móvil, que lo hemos hecho todos. Esto no se había producido hasta ahora. Las campañas de citación que estamos haciendo, convocando a todo el mundo de una manera muy ordenada y con múltiples ¿cómo se dice? Variantes, ¿no? De ir a su casa, de ir al centro de salud, de ir a grandes centros. Esto, sin la tecnología, toda esta convocatoria no hubiese funcionado. Nosotros hemos aplicado todas las herramientas de teleasistencia para seguir a los pacientes con COVID, pero no solo eso, sino también para hacer seguimiento de los contactos estrechos. Y esto ha funcionado muy bien y lo ha afectado muy bien la ciudadanía. Y todos los sistemas de distribución de los resultados, de la información, de los cuadros de mando. Bueno, en definitiva, yo creo que este esfuerzo hecho, que además ha sido una coordinación, insisto, entre el ámbito asistencial y la salud pública, y que en esto ha ayudado mucho los sistemas de información, pues ha conseguido que tengamos una buena situación para monitorizar y controlar esta pandemia que hemos tenido que gestionar. Muy bien, muchas gracias, Beni. Si queréis, puesto que la pregunta está lanzada, vais interviniendo conforme y así queda más tertulia, digamos. No tengo yo que dar entrada a cada uno. ¿Os parece? No sé si funciona este micrófono. ¿Funciona? Me da la impresión, sí, ahora sí. Muy buenos días a todos. Pues yo lo primero decir, yo a ver si encuentro un sitio cómodo, perdonad. Lo primero decir que desgraciadamente no comparto la visión optimista de Benigno. No la puedo compartir. Claro que hemos cometido fallos. Hemos cometido fallos, además, todos sin una cantidad importante. La idea desde el principio, al menos la nuestra, era que el porcentaje de aciertos tenía que ser un 1% al menos superior al de fallos, es decir, un 51-49 era un porcentaje razonable, iba aportando masa positiva, digamos, para acertar. Tampoco sé si hablar de fallos porque realmente es complicado. Hace un momentín lo comentábamos, y es un ejemplo que pongo mucho. Teníamos una furgoneta, que eran nuestros sistemas de información en salud pública, y de repente la hemos querido convertir en un transatlántico. Claro, la furgoneta hace su trabajo maravillosamente bien porque está diseñada para eso, pero no suelen flotar excesivamente bien. Y eso es lo que nos ocurrió al principio. Hemos tenido que reinventarnos de una manera completa. ¿Por qué? Pues porque seguramente los sistemas de información, y hablo, insisto, cada vez que hable de esto, aparte de lo que conozco por ahí, voy a hablar de nuestra experiencia en nuestro ámbito autonómico. Los sistemas de información en salud pública tenían al menos 3 características. Una, el volumen de información que manejaban, relativamente pequeño. 2, el ritmo de entrada de esos volúmenes, con fuentes muy bien definidas y que reportaban a ritmos relativamente lentos. Y sobre todo, el uso, digamos, hacia retrospectiva de esa información. Y de repente tenemos que transformar en unos sistemas que funcionan con volúmenes masivos de información, con un ritmo de entrada incontrolado, incontrolable y rapidísimo, y además tienen que transformarse en sistemas de información que sirvan para decisiones ejecutivas, pero que sirvan para decisiones ejecutivas de hoy para hoy. Es decir, no podíamos permitirnos, vamos a ver dentro de un mes qué ha ocurrido. No. El ritmo de la pandemia no nos ha permitido eso. Sí es cierto que afortunadamente
ha habido respuestas muy buenas por parte de todos, ha habido capacidad de adaptación, ha habido esa necesidad de cambio, nos ha movido y nos ha hecho cambiar culturas, esa cultura de integración, por ejemplo, entre el ámbito asistencial y el ámbito de la salud pública. No es, y lo sabemos todos, yo vengo de la gestión también del ámbito asistencial y lo conocemos, no es todo lo romántica, digamos, que debiera ser en esos últimos tiempos, pero también se ha superado eso. Hemos sido capaces de integrar respuestas, hemos sido capaces de reconocer necesidades. Y a mí la única duda que me queda en todo esto es esta pregunta que nos lanza el moderador. A mí me gustaría que en una próxima reunión, si es que nos invitan y todas estas cosas, me gustaría que la repitiera, porque todavía no sabemos en qué hemos fallado realmente. No tenemos las herramientas de medida pulidas y todavía, como decíamos hace un momento, estamos en mitad de la carrera. Cuando paremos, asentemos, recuperemos la respiración, seguramente será el momento de terminar de aprender de todo esto. Gracias. Hola. Bueno, muy buenos días a todos. Muy bien. Primero, disculparme mi acento, soy austríaco, ¿vale? O sea, espero que se me entiende más o menos bien. La primera, o sea, Gregorio pasó la pregunta ya modificada. La primera pregunta era ligeramente diferente. Ponía, ¿cómo han funcionado los sistemas de información de salud pública? Ahora la ha cambiado muy acertadamente y la ha puesto para salud pública. Es un matiz importante porque hace ver que realmente el sistema de información de salud pública no existe, o por lo menos prepandémico no existía prácticamente. Es el primer matiz. Y luego han funcionado porque tenían que funcionar. No quedaba otra. Como dice Immanuel Kant, en tiempos de guerra espabila el intelecto, ¿no? O sea, no quedaba otra que poner, remangarnos las mangas y ponernos a trabajar. Es una de las cosas que veo como muy positivo de toda esa experiencia, que si se quiere, se puede. Nunca jamás, o sea, llevaba hace años ya trabajando con sistemas de información, historia clínica electrónica, nunca jamás he visto este dicho de que en informática todo es posible, realmente hecho realidad, ¿vale? He visto informáticos trabajando casi 24 horas, 7 días a la semana, juntos con los funcionales, todos enfilados hacia un único objetivo, que en este caso era claro, era abordar, enfrentarnos a esta gran crisis sanitaria. Esa es digamos que la reflexión positiva. ¿Cómo ha funcionado? ¿En qué ámbitos tenía que funcionar? Igual eso también es interesante de verlo desde el punto de vista de salud pública. Como ya lo reflexionaba Juanjo, una parte fundamental de salud pública es tener una especie de aparato de percepción para poder ver la realidad, ¿no? Eso es lo que al inicio no podíamos ver nada. Estábamos pegados a datos pues muy individualizados, como Leonardo da Vinci cuando decía, si estás pegado al suelo, en el suelo no puedes ver con los ojos de Dios. Algo parecido teníamos más que sistemas de información, teníamos sistemas de datos, silos de datos, que vale, yo podía pues saber alguna condición de salud de algunos individuos de los casos, pero realmente no había manera de dibujar inicialmente esta simple curva de incidencia acumulada. O sea, para mí uno de los primeros objetivos es que se dibuje esta curva, porque sin esta curva no sé nada, no puedo tomar ninguna decisión, no puedo ver lo que está pasando, ¿vale? ¿Qué es la incidencia acumulada? Que es un reflejo del riesgo, ¿vale? Y eso es la palabra clave en salud pública, riesgo. Tenemos que saber cuál es el riesgo con el que nos enfrentamos. Y calcular esa simple tasa de incidencia, que es casos dividido por la población multiplicado por 100.000 en un determinado tiempo, ese era el primer objetivo, que había que conseguir este número. Y no era nada fácil, había que tocar muchas teclas, muchas fuentes de información para tener que esta curva se dibuje además de manera automática. Tenía que ser en tiempo real, o sea, con dato caliente, en tiempo real y disponible, sobre todo para todos los mandos intermedios.
Y luego el otro ámbito importante donde sistemas de información han sido claves, son claves e imprescindibles, es en en la respuesta que damos desde salud pública, es decir, en la gestión de los procesos. Y ahí solamente puedes matizar los tres principales que había que abordar con sistemas de información, que es testing, tracing y la vacunación ahora mismo. Es donde, obviamente, tiene que brillar. O sea, ahí es donde tenemos que buscar la eficiencia mediante sistemas de información. Bueno, pues por mi parte, pues comparto en cierta medida también la visión de los compañeros. Pues yo soy italiano, trabajo en Andalucía, tengo un acento también yo muy andaluz. Y os pido... y lo que os quiero comentar realmente es que la pandemia efectivamente pues, ha supuesto pues, un reto muy importante para la salud pública, pero yo creo que también para realizar un análisis crítico es importante saber de dónde partíamos. Porque efectivamente desde fuera es muy fácil también analizar críticamente los fallos que se hayan podido cometer a lo largo de todo este proceso, pero también es necesario entender que tradicionalmente la salud pública quizá es la hermana pequeña de la asistencia sanitaria y en las que menos inversiones se han venido realizando a lo largo de todos esos años. Y esto hay que contarlo y hay que tenerlo muy claro para poder entender también cuál era el punto de partida de muchas comunidades en España a la hora de realizar vigilancia. Muchas comunidades en las que incluso no se disponía ni siquiera de un sistema de información, en la que la transmisión de las enfermedades se hacía todavía en papel escaneados. En plena pandemia ha habido situaciones en las que se ha tenido que picar una cantidad de datos procedente de papel escaneado. Y esto, aunque suene de alguna forma muy duro, es cierto. En Andalucía, afortunadamente, pues, al igual que España, llevamos una tradición de casi 25 años del sistema de vigilancia epidemiológico. Tenemos un sistema de información internivel, modular, que permite la utilización de datos en todos los niveles, desde el nivel local hasta el nivel provincial, hasta el nivel regional, pero también es cierto que la situación a nivel del país es muy deshomogénea. Y además también tenemos que entender que los sistemas de vigilancia que tenemos en el país son muy distintos entre ellos. Muchas veces, incluso a la hora de conversar, eres del SAS, eres de la consejería, es salud pública. Muchas veces tenemos una mezcla de conceptos que también nos ayudan en entender realmente dónde se encaja la salud pública. El servicio asistencial no es lo mismo que la consejería de salud. El SAS, el Servicio Andaluz de Salud, no es lo mismo que la Consejería de Salud y Familia. Y sin embargo, los sistemas de vigilancia muchas veces son ejes transversales del sistema, cuya cabeza se encuentra en la consejería, pero cuyos profesionales, en algunas comunidades, no en todas, se encuentran dentro del servicio andaluz o dentro de los servicios asistenciales. Con eso lo que quiero decir que realmente las peculiaridades son distintas, los puntos de partida son distintas. Y efectivamente estoy de acuerdo cuando se dice que por supuesto fallos se han cometido, pero también tenemos que tener claros es que hemos tenido que crear la vigilancia de la COVID-19. No estaba creada. Hemos tenido que crear indicadores. Hemos tenido que adaptar los sistemas de información día a día a medida que iban cambiando los criterios diagnósticos, los criterios de caso confirmado, los criterios de caso probable, los criterios de caso sospechoso, la introducción de la secuenciación genómica. Todo ello ha requerido realmente un esfuerzo ingente que por supuesto ha sido posible gracias a la labor de los profesionales sanitarios y no sanitarios. Y en todo ese esfuerzo que también se ha venido realizando, también se han necesitado incorporar recursos humanos que no estaban en el mercado. No teníamos gente formada en salud pública para contratar. No teníamos posibilidad de contratar muchas veces perfiles de informática, perfiles de estadísticos, porque a lo mejor estas categorías no estaban contempladas dentro de la relación de puestos de trabajo de la consejería. Entonces, pues tenemos que pensar en un cambio estructural
de todo el sistema si queremos que el sistema realmente pueda responder de una forma flexible y adaptada pues, a los retos que se nos enfrenta. Porque muchas veces tenemos que pensar como, es cierto cuando pensamos que hemos tenido con un sistema de información acostumbrado a gestionar, por ejemplo, en Andalucía, 20.000 registros, de los 20.000 registros hemos pasado a 500.000, a más de 500.000. Y entonces, pues realmente se ha supuesto un reto cada día. Y yo creo que ha sido también posible que se llevara a cabo gracias al esfuerzo de los profesionales. Y yo creo que por lo menos en Andalucía siempre digo que mi trabajo es que todos los decisores de todos los niveles dispongan de los datos lo más fiables posible, con el menor retraso posible. Y sobre todo también hemos dado una demostración de transparencia. Los datos hablando de la Comunidad de Andalucía, los datos de Andalucía cada día son públicos y al alcance del propio ciudadano. Y eso también es un logro que se ha logrado con la pandemia. Es decir, cosas buenas se han podido realizar. Y yo creo que también se ha podido, con dificultades, pero se ha podido proporcionar información a tiempo para la toma de decisiones. ¿Que podemos mejorar? Por supuesto que sí. ¿Que tenemos que aprovechar ahora mismo este empuje de la salud pública para cambios estructurales? Por supuesto que sí. Y yo creo que ahora mismo pues, ha llegado ese momento, afortunadamente, y esperemos que este empuje de la salud pública también no se vea diluido, como ha podido pasar también en otras circunstancias, y que efectivamente pues, también la financiación a salud pública le llegue de una vez y no llegue realmente a financiar exclusivamente proyectos destinados a la asistencia sanitaria, que es lo que realmente pues, esperemos que pueda ocurrir pues, en nuestro ámbito. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y la verdad es que encantada de poder estar aquí presencialmente, como decíais al principio. Yo cuando comentábamos antes de sentarnos en la silla decía voy a intentar dar la visión del ciudadano y como ciudadana ha sido evidente leyendo los periódicos, escuchando las noticias al principio de la pandemia que la información no estaba. Había días que determinadas comunidades no tenían los datos, de repente han cambiado los datos, han subido, han bajado, como tú comentas, pues iban cambiando los criterios. Está claro, y aquí ya por la parte de conocimiento de los sistemas de información que hay en las diferentes comunidades, que los sistemas no estaban preparados. Me gusta mucho tu analogía de la furgoneta, porque es verdad, o sea, las pandemias que no han sido pandemias, las pequeñas epidemias de verano, pues con lo que había, pues se han podido gestionar y los sistemas no estaban preparados ni para los volúmenes ni para la inmediatez y ni siquiera los datos estaban disponibles en los sistemas fuente, que ha sido un trabajo de los asistenciales con salud pública para hacer que esa información estuviera disponible y estuviera disponible en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que se ha hecho bien? Se ha trabajado en equipo. Se ha trabajado en equipo con todos los profesionales involucrados y yo aquí que vengo de la industria quiero decir que nosotros, pero nuestros empleados, y estoy segura de que los de otras empresas que dan servicios de informática para los servicios de salud, se han volcado en intentar ayudar a los hospitales, en intentar ayudar a que la información estuviera disponible porque éramos conscientes de la necesidad de que esta información estuviera ahí para ayudarnos a todos a controlar la pandemia. Yo diría que esa es la parte que se ha hecho bien, ese trabajo en equipo, esa colaboración de todas las partes y se ha acelerado en pegar un salto sustancial en los sistemas que tenemos a día de hoy disponibles. Yo creo que algo que hay que revisar es si las soluciones que se han desarrollado son soluciones muy ad hoc, muy tácticas y hay que transformarlas para que sean soluciones a futuro, para gestionar futuras pandemias. Yo creo que eso es un elemento que no se puede despistar. Y algo que no se ha comentado, que a lo mejor no es del todo salud pública, pero que dejo aquí encima de la mesa para comentar. Tú hablabas de test, de tracing y de vacunación. Yo creo que un elemento muy importante en el COVID es los tratamientos. O sea, necesitábamos conocer mejor cómo se comportaba la enfermedad para ser capaces de tratar a los pacientes que ya tenían el COVID, no solo evitarlo, sino cómo tratarlo. Y yo creo que ese es un aspecto en el que se han ido creando bases de datos, se han analizado, ahí se ha invertido mucho, las farmacéuticas han invertido mucho, pero yo creo que es un área donde todavía las soluciones claramente son muy ad hoc
y hay que trabajar en que para una pandemia futura los sistemas de información nos permitan tener tratamientos, conocer mejor cuáles son las comorbilidades de las personas que se ponen muy graves, cuáles son los aspectos genéticos, porque de hecho eso nos hubiera permitido hacer unos planes de vacunación pues, que hubieran tenido en cuenta esos aspectos. Muy bien. ¿Se oye? Muchas gracias a todos. Se me ocurre, oyéndoos, que hay un tema que yo he dado de alguna manera por supuesto cuando he presentado la mesa, ¿no? Que es esa relación entre los sistemas asistenciales y los sistemas de salud pública. No sé si estáis de acuerdo con esa visión, es decir, que la alimentación de los sistemas de salud pública, que básicamente la información o el dato base procede del ámbito asistencial y de la actividad asistencial y lo que tiene que hacer salud pública, bueno, pues es tener herramientas de análisis fundamentalmente, entiendo yo, ¿no? No sé si estáis de acuerdo con esto y si estáis de acuerdo, al margen de eso, ¿de qué manera os parece que han estado engranados durante este tiempo? Es decir, ¿ese engranaje ha funcionado bien? ¿Ha habido que engrasarlo o ha habido que forzarlo porque a lo mejor no estaba suficientemente engrasado? ¿Cómo lo habéis percibido esto? Si quieres empezar tú. Y si no, me levanto y hablo. Es que se proyecta fatal la voz con la mascarilla. Me decía, me lanzo porque ese es un tema que me enciende y me estimula especialmente, ¿no? Vamos a ver, lo primero, no te termino de comprar el argumento de que los sistemas de salud pública se alimenten exclusivamente del sistema asistencial. Es esa diferenciación que no terminamos de tener clara entre sanidad y salud. Los sistemas asistenciales proveen sanidad. La salud es un concepto mucho más amplio que es inherente al individuo y a la sociedad. Y ese es uno de los problemas que hemos tenido. Entender que esto solo se hace con sanidad. Cambiar ese chip, que ha costado mucho, no a nivel profesional solo, sino a nivel de la sociedad. Es que me estoy yendo meses atrás, cuando los aplausos en los balcones, y yo tenía a mi gente de EPI, del resto de servicios de salud pública, trabajando 12 horas diarias, como estábamos todos, 7 días a la semana, y no les aplaudían. Y yo les notaba, digo, joder, ponernos una bata. Se me parece una buena solución. No, pero ya yendo al asunto serio, se nos olvida eso. Es decir, hay muchas más fuentes. Hay fuentes demográficas, hay fuentes sociales, hay fuentes económicas, hay fuentes que no estamos explotando todavía, que tenemos que explotar. Eso seguramente en algunas de las preguntas posteriores lo tendremos que sacar. Y al menos en nuestro caso, debo decir que cuando empezó la integración entre salud pública y los sistemas de información asistenciales era escasa, por no decir nula, y muy compleja de llevar por muchas cuestiones fundamentalmente culturales. Esa obsesión que teníamos, yo creo que la hemos superado, de que lo importante del dato es la propiedad, no, lo importante del dato es la finalidad, no hay nada más. El dato está ahí para que trabajemos con él de cara a los ciudadanos, pero lo mismo que digo eso, digo que afortunadamente esta pandemia y sus circunstancias nos han hecho trabajar maravillosamente bien desde los dos ámbitos, encontrando las necesidades comunes, las coincidencias, y a día de hoy todavía estamos lejos de lo que querríamos todos, seguramente, porque esa relación de simbiosis es mutua. Es decir, yo, si soy un directivo, soy un decisor asistencial, lo que más me interesaría sería conocer el estado de salud de mi población, para saber dónde invierto recursos, dónde los asigno, y eso lo dice la salud pública al final. Entonces ese es un poco el esquema, las cosas van mejor, pero insisto, vamos a romper, y eso lo pediría, vamos a romper ese paradigma de salud pública se alimenta de los asistenciales, sí, en una parte, y los asistenciales se deben empezar a alimentar de la información de salud pública. Comparto totalmente tu visión, Juanjo. Igual añadí un aspecto más de todo esto. Lo que él acaba de describir en inglés suena muy bien, que se llama el Population Health Information System, ¿vale? Un sistema de información de la salud poblacional. Obviamente, múltiples fuentes de información, todos los que haya. O sea, queremos todo porque queremos ver, queremos la máxima percepción de la realidad, queremos un espejo de la realidad para, y ahí la matización quizás, para deducir de ahí las causalidades, ¿vale? Queremos saber las causas, queremos saber el porqué de las cosas, el porqué de las enfermedades, los factores de riesgo, etcétera, ¿vale? Porque solamente si sabemos las causas vamos a ser capaces de anticiparnos, predecir de alguna manera el futuro y actuar en consecuencia. Y, sobre todo, priorizar los pocos recursos que tenemos.
Y para poder hacer eso, ahí llegamos ya al terreno científico puro y duro, ¿vale? La metodología, que tenemos silos de datos, tenemos medidores de la realidad digitales, nuestros receptores. Puede ser un médico con una observación o una máquina que mide, etcétera, o que mide la temperatura o el grado de contagiosidad de algo, ¿no? Pero también necesitamos metodología científica. Ese dato que recoleccionamos hay que convertirlo en información y de la información hay que convertirla en conocimiento. Y ese camino está lleno de sesgos, de errores, de falta de validez, de precisión, todo eso. O sea, continuamente tenemos que generar hipótesis de algo mediante la información y el conocimiento que generamos y atacar esas hipótesis para así destilar y saber realmente qué está verdaderamente pasando. No vale con yo conecto diferentes fuentes de datos, hago información, les cocino y ya está, ya me quedo tan pancho. No, continuamente hay que revisar ese proceso. Necesitamos gente que sabe de metodología científica, que hace análisis, que hace inferencias estadísticas, que sabe de epidemiología, ¿vale? Y esas personas tienen que trabajar con los profesionales de la información. Lo mejor sería que fuese todo en un único gran cerebro, ¿no? Pero bueno, simplemente matiza eso. Sí, pues simplemente puede añadir que efectivamente pues, los servicios asistenciales son clave para hacer vigilancia. Si no nos coordinamos desde salud pública con los dispositivos de urgencias, con los profesionales de medicina interna, con los profesionales de neumología, pues claramente pues, no podemos hacer vigilancia. Pero ojo, la vigilancia no es solo vigilancia del problema de salud o del diagnóstico de caso de una determinada enfermedad. Cuando hablamos de vigilancia realmente, que es lo que tenemos que propiciar de aquí al futuro, es realmente hablar de una vigilancia que se basa sobre un análisis integral. ¿Qué quiere decir un análisis integral? Un análisis integral es aquel que te permite recibir información de todos los ámbitos que pueden influir dentro de en este problema de salud. Porque, por ejemplo, claramente pues, en Andalucía pues, todo ya es sabido pues, que llevamos una trayectoria de alerta sanitaria y de emergencia incluso antes de la pandemia. Pues, vamos, yo me incorporé al servicio de vigilancia pues, en agosto 2019, en plena alerta de listeriosis, y la verdad que todavía no hemos podido respirar y no nos hemos podido dedicar a mirar más allá de las alertas y de las emergencias. Y eso realmente es lo que ahora esperemos que de aquí en adelante podamos hacer. Hemos vivido, por ejemplo, un brote de listeriosis, el segundo más grande a nivel mundial. Y claramente donde influyen pues, temas de seguridad alimentaria, control de establecimientos donde se producen alimentos. Hemos vivido un brote, el primer brote masivo, por así decirlo, de fiebre del Nilo, en el que hemos tenido que buscar información sobre la vigilancia entomológica, la vigilancia de aves, la vigilancia de caballos, que sí que estaban incorporados, pero realmente, pues, como podéis observar, realmente los problemas de salud y cada vez las alertas y las amenazas de salud que tenemos, cada vez tienen un enfoque mucho más amplio. Y en este momento, pues, la vigilancia se tiene que acercar a este enfoque, de alguna forma, asegurar la información no solo del ámbito clínico, del ámbito asistencial, sino de todos aquellos ámbitos que realmente te puedan permitir un análisis global de la situación, monitorizar los riesgos y, por supuesto, poner en marcha medidas preventivas que te ayuden a prevenir estos problemas de salud. De alguna forma, la salud pública, o por lo menos el ámbito en los que yo me dedico, yo siempre digo que es muy desagradecido. Porque cuando no encontramos un caso nos dicen ¿qué estáis haciendo? Y cuando los detectamos, oye, macho, es que otra vez. Entonces, pues realmente es complejo. Es complejo porque realmente estamos continuamente tensionados y porque sabemos que también tenemos un papel clave en el que la información que gestionamos tiene también una repercusión no solo para la población, sino también para los decisores políticos que están por encima nuestra. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por lo que realmente cuando hablamos de reforzar realmente la vigilancia, realmente no hacemos otra cosa también
incluir de alguna forma valores técnicos, éticos, que tienen que ayudar y tienen que dar soporte a la toma de decisión. Que yo creo que es lo que nos está brindando la oportunidad esa pandemia, de mirar incluso más allá del ámbito asistencial y a centrarnos también en otros aspectos y asegurar que realmente la vigilancia de forma integral sea una realidad también en nuestro entorno. No, yo solo decir que es verdad que durante la pandemia se ha puesto mucho foco en la recogida de datos asistenciales, pero es cierto que para el desarrollo, como tú comentabas, de modelos epidemiológicos hay que tener en cuenta el medio ambiente, los aspectos socioeconómicos y probablemente, y aterrizándolo a sistemas de información, se ha pegado un salto en lo que es la cadena de datos de asistencial a salud pública y en la integración del resto de datos y en el desarrollo de modelos epidemiológicos con herramientas de inteligencia artificial no se ha trabajado, porque el foco estaba en otra parte. Y probablemente cuando pensemos en el futuro, esa será de las áreas que hay que empezar a trabajar, porque probablemente está todo por integrar. Sí, a mí... Tú estás ahí. Creo que puedo decir. A mí me gustaría cerrar un poco la intervención, vamos, coincidiendo con todo el mundo, dando un poco el enfoque más de lo que es el pragmatismo de los sistemas de información. A ver, yo creo que una de las cosas que nos ha dejado muy claro esta pandemia, y si no lo hubiésemos hecho así, y cada uno a su ritmo y cada uno con su realidad, yo entiendo que cada comunidad pues ha construido unos sistemas más o menos integrados, tiene a lo mejor los sistemas de salud pública más aislados que de los asistenciales y otras no. Lo que es cierto es que los sistemas de información se tienen que construir pensando, y yo creo que Gregorio lo aciertas plenamente, en los dos mundos. Es decir, los sistemas tienen que ser transversales, porque si no los hacemos transversales, volveremos a los hilos de información que tiene cada uno y al registro diferente de cada uno. Eso si no lo hemos llevado como una lección aprendida, estamos muy mal. Y yo cuando digo que hemos sido ágiles y que hemos... a ver, evidentemente, yo sé que soy optimista por definición y cuando no quiero poner los problemas es por decir, vamos a ver dónde estamos. Y además os voy a poner un ejemplo muy claro de que hemos avanzado mucho en este año y pico. Pero los sistemas tienen que ser transversales. Nosotros, fijaros, es la primera vez que en nuestra historia clínica electrónica figuran datos expresos de salud pública. Un médico cuando abre su historia clínica, en el paciente, no solo ve al paciente, ve el conjunto de personas que han tenido contactos estrechos con él, está viendo si están contagiados o no, si han pasado ya el periodo de aislamiento, es decir, ve información de salud pública, que además está produciendo salud pública y se la hemos dado a los profesionales sanitarios porque no solo tiene que controlar al paciente que está, sino a todo su entorno familiar. Incluso si detecta un contacto estrecho, él, por la entrevista, lo puede identificar y eso le llega a salud pública, ¿no? Eso sí, o sea, hay que ir hacia esos sistemas transversales. Igual es lo que me comentábamos, la carpeta de la ciudadanía. El ciudadano cuando registra información y se la hace llegar al sistema sanitario, tiene que hacerle llegar todo tipo de información. La sanitaria, por supuesto, pero la de salud pública también, su ejercicio físico, sus pautas, pues esas variables que decís que son de interés para analizarlas. Esto tiene que estar en la carpeta de salud. La carpeta de salud tiene que ser algo transversal. Y los sistemas de información y analítica, los sistemas de Big Data que nos van a dar esa predictibilidad para todo lo que pueda ocurrir, tienen que contener variables de todo tipo, las asistenciales y las de salud pública. Y si no construimos eso así y nos convencemos de ello, seguiremos teniendo todas esas dificultades. Yo creo que, pues yo decía, en este año y pico yo creo que todos hemos aprendido de que esto es necesario. Y cuando decíamos que hemos sido ágiles, yo creo que los departamentos de tecnología, bueno, por lo menos los que yo conozco, en eso han trabajado y por eso han sido capaces de dar información cada vez más veraz. Y os voy a poner el ejemplo final de que no estamos tan mal. Somos la primera, o sea, en Europa está el certificado digital verde ahí. El día 1 de julio teníamos que tener todos el certificado. El 7 de junio prácticamente todas las comunidades hemos sido capaces de emitir un certificado igual todas, en donde se informaba de la vacunación, en donde se informaba de la información pasada y donde se informa si has hecho una PCR negativa y
en poco periodo de tiempo y por lo tanto puedes viajar. Es decir, que hemos avanzado todos en esa consolidación de la información que ha costado mucho. Yo coincido con todos los directores de salud pública y además entiendo su frustración en muchos puntos, ¿no? Pero yo me quedaría con esas dos ideas. Primero, tiene que ser transversal en los sistemas. Si no somos capaces de construir sistemas transversales, tenemos un problema. Eso es lo primero. Y después que, bueno, yo creo que esta pandemia nos ha dado esa visión y nos ha abierto los ojos y ha iniciado una ruta que hay que seguir. O sea, yo diría, creo que en los siguientes pasos hay que seguir esa senda construida. Muy bien, muchas gracias. Parece que vamos perfilando algo que creo que es importante. Yo creo que es importante pensar no en sistemas asistenciales ni de salud pública, sino en un sistema poblacional, que al fin y al cabo es lo que interesa. A eso me refería yo antes, por ejemplo, cuando hablamos de los registros que proceden del ámbito asistencial, porque yo asumo que, bueno, la base siempre es un sistema poblacional que tiene toda esa información de carácter social, incluso de relaciones familiares, y todo ese tipo de aspectos, que eso está registrado en el sistema. Y cuando una persona presenta una determinada sintomatología, lo normal es que el sistema, bueno, pues, por ejemplo, en nuestro caso, te dice, esto puede ser una enfermedad de declaración obligatoria, crees que lo es, quieres hacer la declaración y automáticamente tienes la declaración y eso alimenta todos esos sistemas. Obviamente, salud pública, al margen de todo esto, tiene también sus áreas específicas, como es lo que tiene que ver con seguridad alimentaria y algún otro tipo de aspectos de esta índole que sí que están completamente al margen, pero la parte que tiene que ver con bueno, pues la salud de la población, deberíamos de dejar de hablar de sistemas de un tipo y sistemas de otro. Y otra cosa diferente es empezar a buscar herramientas que realmente nos ayuden, como tú decías, con la metodología adecuada y que incorporen, bueno, pues toda la tecnología que tenemos en este momento a nivel de análisis de datos, a nivel de inteligencia artificial, de búsqueda de patrones y demás, ¿no? Bueno, al hilo de todo esto, la siguiente pregunta que ya os había planteado es, de forma más o menos inmediata, vamos a decir, no corto, pero corto medio plazo, ¿por dónde tendríamos que empezar? Es decir, ¿qué es lo primero que tendríamos que empezar a plantearnos? No sé si quieres empezar tú, Beni, o ¿quieres empezar? O empezamos por aquí. Vale. Por aquí mismo. Bueno. ¿Seguimos el ordenador así, al contrario? Como queráis. Vale. Yo, como os comentaba antes, creo que se ha actuado de una manera muy rápida, pero creo que probablemente con soluciones tácticas y cuando esto pase, yo creo que pasa porque termine la vacunación y se haga un análisis de las actuaciones, de cómo se han resuelto los problemas en los sistemas, lo que habrá que pasar es de soluciones tácticas a una visión más estratégica. Se han hecho soluciones, algunas seguramente ya lo sean y sean soluciones válidas a futuro y otras habrá que revisarlas para intentar generalizarlas, porque yo creo que si se ha hecho todo muy ad hoc pensando en el COVID, pues habrá que hacer diseños que en un momento dado, cuando venga otra pandemia de otra cosa, se puedan llegar a configurar los sistemas. Yo eso creo que sería a medio plazo, intentar modificar las soluciones actuales para que tengan una visión a futuro y probablemente lo que sí que haya que hacer es hacer una revisión del mapa de sistemas. Hablábamos justo en el punto anterior de la integración transversal de los datos, de la disponibilidad de herramientas de modelado epidemiológico para que en salud pública se pueda mejorar el soporte que se da a los profesionales y yo creo que eso sí que es una solución, yo diría que es más a largo plazo. O sea, a medio plazo es generalizar o revisar todo el trabajo que se ha hecho y a medio largo plazo plantear el despliegue de nuevos sistemas con la incorporación de los datos asistenciales, de fuentes de datos no asistenciales, herramientas de inteligencia artificial que automatizan el flujo de la información a lo largo de los diferentes sistemas, tanto internos, porque estamos pensando en los sistemas de salud dentro de nuestro país, pero habrá que ver la necesidad de incorporar fuentes de datos internacionales y eso que yo creo que hasta ahora se ha hecho de una manera muy manual, pues ver cómo se pueden automatizar todos esos procesos
y el análisis de esos datos para que los profesionales de salud pública pues ya tengan un preanálisis hecho. Gran parte de su trabajo, y hablabais de especialistas en estadística y en salud pública, será configurar esos sistemas ya disponibles, que tienen que ser sistemas flexibles, con capacidad de incorporar nuevas fuentes de datos en función de la patología. Y esa es la visión de lo que sería necesario ya a largo plazo. Bueno, yo personalmente pues abogaría un poco por eliminar todo lo que es, o por lo menos reducir todo lo que es improvisación, precipitación, urgencia, emergencia, en lo relacionado con los sistemas de información. Porque hasta ahora pues, hemos tenido que avanzar de esta forma, a base de la necesidad de tener el dato, pero partiendo de un modelo de picadatos, de profesionales altamente cualificados y formados que lo tenemos delante de un ordenador picando datos, replicando en una ficha lo que viene en un papel, y entonces pues este modelo claramente lo tenemos que dejar atrás. Lo tenemos que dejar atrás y sobre todo tenemos que ayudar también a estos profesionales a incorporar conceptos en su formación que le ayuden en entender determinados conceptos de Big Data, de crear automatismo o encontrar de forma automática aberraciones en los datos, y digamos que tengan capacidad de analizar estos datos. Y por otra parte también necesitamos responsables funcionales que nos ayuden en la comunicación con la empresa privada. Porque cuando yo me siento con una empresa privada hablando de programas, de sistemas de información, y de repente pues se me sueltan una barbaridad de conceptos que yo no manejo, claramente para mí me supone un estrés muy grande, porque se trata de conceptos que no domino. Es que yo he estudiado medicina. Pero claro, de repente pues se me está hablando de MicroStrategy, de base de datos, de herramienta tecnológica, de Power BI, de cosas que yo no he escuchado nunca. Entonces para ello necesitamos también incorporar responsables funcionales que realmente ayuden también los servicios de salud pública en la comunicación con la empresa privada. Y también la empresa privada tiene que entender que necesitamos soluciones flexibles. Sobre todo en vigilancia. En vigilancia no nos podéis entregar un paquete cerrado con un lacito. Eso no nos sirve. Porque el día de mañana entra la variante Delta y ya no ha cambiado la regla del juego. Y el producto que nos había entregado, pues ya no nos sirve. Y ahora pues sacar otra vez en la administración un pliego nuevo, un nuevo contrato, es complejo, es complejo. Entonces pues yo creo que tenemos que dejar atrás esta improvisación y empezar una ruta planificada e inteligente de digitalización en salud pública. Tenemos que sentarnos en saber qué es realmente lo que queremos, porque realmente no es fácil tampoco identificar todas las fuentes de información actualmente disponibles y que realmente tengan de utilidad para la salud pública. Los datos están. Los datos están. Ahora, a ver cómo nos los traemos. A ver cómo automatizamos la carga, a ver cómo lo integramos, a ver cómo lo consultamos, a ver cómo logramos que nuestros sistemas de información sean realmente interoperables y nos permitan integrar la información de las distintas fuentes y, por supuesto, incorporar pues, la tan ansiada inteligencia epidemiológica, de la que se habla mucho, pero todavía estamos, conceptualmente, pues la tenemos que desarrollar de una forma apropiada. Y por eso digo que realmente pues, la pandemia es una oportunidad de mejora, una oportunidad que nos ha permitido también centrar el foco en los sistemas de información y hacer que realmente pues, los sistemas de información ahora mismo sean una prioridad para la salud pública y que podamos unar el esfuerzo en su mejora. Sí, ¿por dónde empezar? Pues hay una medida que la voy a poner en marcha ya cuando llegue, vuelvo a Cantabria, o sea, le llevo dando vueltas ya tiempo y creo que es lo más a corto plazo, es desinstalar Excel. O sea, yo, la verdad, o sea, sufro muchísimo Excel. Es una cosa, o sea, tremenda, funciona muy bien, pero tiene un montón de inconvenientes. Sobre todo, o sea, hablando de los técnicos de salud pública que trabajan ahí, en la consejería.
porque Excel les permite hacer todo, o sea, introducir datos, analizar datos, todo en su propio pequeño mundo Excel, en su fichero, en su carpeta, que luego los saca a la luz en un informe y que luego no cuadra nunca con nada, no se puede comparar, se queda estanco, es tremendo, es tremendo. El Excel, la verdad que por muy maravilloso que es, habría que desinstalarlo y obligar a los técnicos funcionales a trabajar con vosotros, o sea, con los informáticos, ¿vale? Formar parejitas, o sea, relaciones, no digo amorosos, pero se tienen que estar trabajando juntos uno al otro, explicándole lo que quiere y el otro lo que puede hacer, cómo lo puede hacer y qué puede hacer, ¿vale? Si conseguimos eso, pues ya hacemos mucho. Y luego el constructo general, pues, lo quiero también, o sea, el que veo yo, y es lo que hay que hacer, creo, y lo que siempre se repite, sea cual sea el problema, sea el COVID, sea la obesidad, el cambio climático, la contaminación, la multiresistencia bacteriana. Hay miles de temas a los que nos vamos a tener que dedicar de aquí en adelante, no se nos van a acabar, van a ser más, cada vez los riesgos van a ser, desde luego vamos a tener más conciencia de ellos. Y el constructo con el que lo tenemos que abordar siempre es el mismo. Hay una parte receptor, es como el sistema nervioso del propio cuerpo humano, es exactamente lo mismo. La informática son las neuronas que pasan por nuestro organismo. Siempre hay receptores, ¿vale?, que miden, que ven, que sienten, ¿vale? Estos traen el dato hacia una centralita, ¿vale?, el cerebro. Yo soy muy fan de Business Intelligence, nosotros hemos hecho todo con inteligencia de negocio, pues eso puede ser el cerebro que recoge esos datos, ¿vale? Para eso es importantísimo tener una potente entidad de minería de datos, es fundamental tener eso bien montado, tener gente capaces de extraer de los diferentes silos los datos con eficiencia y luego también interrelacionarles sin que nunca se pierda el primer nivel de la medición, ¿vale? Otra vez el Excel son a veces tablas agregadas, es horrible. Luego al Excel no se puede poner preguntas y luego contesta, porque siempre me viene con una tabla agregada y cuando quiero tener algo un poquitín más detallado no se puede bucear. Con inteligencia de negocio se puede. Se le hace preguntas y empiezas a trabajarlo y te da respuestas. Y luego está la parte, hemos hablado de la parte receptor, medidor, análisis del cerebro, y luego está la parte efector, ¿vale? Una vez que hemos analizado, hemos llegado al conocimiento, hemos priorizado, hemos decidido, actuamos, hacemos una actuación, desplegamos un proceso, lo diseñamos, planificamos y vamos a hacerlo. Y ahí otra vez, es una especie de meta-análisis de lo que hacemos. Tiene que haber encima del proceso también, otra vez, un acto de medición. Ese proceso hay que medirle, hay que ver qué resultados realmente conseguimos con las actuaciones. Y así continuamente, ¿no? O sea, esto es un poco la pequeña máquina que tiene que estar rolando, funcionando continuamente, creo, a pequeña escala, a gran escala, a la que sea. Muy bien, pues yo creo que ya va quedando poco que decir sobre el particular. La verdad es que coincido con lo que han comentado los tres compañeros. Yo añadiría dos cosas, fundamentalmente. Una, recogiendo lo que decía Marisa al principio, estos sistemas que hemos creado en mitad del terremoto, esto ha sido como hacer, siempre pongo el ejemplo, es como hacer una torre de cartas en mitad de un terremoto y con los ojos vendados. Y nos ha salido razonablemente bien. Por eso digo que fallos ha habido, pero muchos menos de los que podía. Gracias al compromiso de mucha gente, eso es verdad. Y la idea sería, ¿cómo explicarlo? Que estos sistemas que tenemos ahora mismo funcionando fueran como las cerchas, ¿sabes? Esas estructuras de madera o de metal sobre las que se hacían los arcos de piedra. Es decir, hemos hecho esa cercha, nos ha valido para sujetar un poco la estructura. La idea es que ahora seamos capaces de montar el arco de piedra encima, que es mucho más duradero, es mucho más capaz, y tengamos esa visión de futuro en cuanto a modulabilidad, flexibilidad, capacidad de adaptación.
Yo creo que esa parte es fundamental. Esa parte va a requerir de dos cosas, fundamentalmente. Una, de la creencia en los que tienen que tirar para adelante, de que esto no solo es necesario, sino que es la única vía posible. Y dos, de inversión. Nada se mueve sin dinero. Y luego una cosa que es importante y que yo creo que no ha salido todavía. Las herramientas, los sistemas de información son herramientas, nada más. Poderosísimas, pueden ser utilísimas, pueden ser la base de muchas cosas, pero son solo herramientas. Y una herramienta sin un objetivo es un juguete. Es decir, un martillo, si lo tengo encima de la mesa y tengo 10 clavos allí, y me dices, clava aquellos 10 clavos, lo clavo y es una herramienta espléndida. Me ha ayudado a clavar 10 clavos. Si no tengo un objetivo, como mucho me pondría a dar martillazos a las mesas, a las sillas, espero que a ningún compañero, y eso, sin dejar de ser divertido, que seguramente lo fuera, no nos añade nada. Es decir, lo primero es tener claro para qué tenemos los objetivos. Yo cuando me veo en la piel de los que os dedicáis a los sistemas de información y os sentáis delante de alguien que no tiene claro cuál es su objetivo, me imagino la desesperación descomunal. Porque tú diseñas algo que es muy bonito, tiene muchos colorines, le das un botón y ahora te busca patrones. ¿Para qué quiero yo esos patrones? No me está dando nada. Entonces, tener claro cuáles los dos objetivos, yo creo, el objetivo básico, evidentemente, está el conocimiento, pero ese conocimiento tenemos que tener claro que vale para dos cosas, nada más. Una, para el conocimiento científico, para ampliar ese cuerpo de conocimiento que nos irá haciendo mejorar en nuestra capacidad de saber cosas y de actuar, y sobre todo en estas circunstancias ha sido el predominante, el conocimiento ejecutivo, ese conocimiento que nos permite, de una parte, a los decisores y a los gestores saber dónde poner los recursos y a los propios clínicos y técnicos decidir las intervenciones, desde las vacunas, a los aislamientos, a las cuarentenas. Ese es el objetivo, no es otro. Y si tenemos eso claro, podremos diseñar sistemas de información adaptados y adaptables. Digo esto por una cosa. Porque yo siendo, y algunos que me conocen aquí saben que soy muy friki de todas estas cosas. Sí llevamos años oyendo hablar de BI AC, ni se sabe, luego de analítica, de Big Data, de capas de inteligencia artificial. Y yo os digo la verdad, sigo sin tener una herramienta en mis manos que le dé utilidad, sabiendo que la tiene, que le dé utilidad a eso. Culpa seguramente nuestra. No hemos sabido haceros las preguntas adecuadas. No hemos sabido poner los objetivos claros encima de la mesa y decir, esto es lo que queremos. Y yo creo que esa es la mayor urgencia, porque si seguimos este camino y no definimos con absoluta nitidez cuáles son nuestros objetivos, cuando queramos echar la vista atrás y veamos el camino recorrido, pues igual nos estamos equivocando. Queríamos ir a Sevilla a ver a Nicola y hemos acabado en Cantabria, viendo a Reini, porque a los sitios es maravilloso, pero seguramente no corresponda con nuestra idea inicial. Sí, por cerrar yo, y vamos, coincidiendo con todos, yo creo que efectivamente tenemos que aprovechar esta experiencia de haber ido deprisa y corriendo solucionando problemas, pero viendo que se han solucionado, en a partir de ahora ordenarlos. Y bueno, yo la última intervención creo que lo dejo muy claro respecto a ver, yo creo que todos habéis trasladado que la tecnología ahora mismo abre un mundo importante de posibilidades de poder analizar muy bien la información con todas las técnicas de inteligencia artificial o de asistente de minería de datos, etcétera. Pero claro, hay que tener muy claro lo que se quiere medir y cómo se quiere medir, dentro de que esto es un mundo muy cambiante. Y hay que cambiar también maneras de trabajar. Como bien decíais, y a mí me ha pasado también en Galicia, hay gente que está muy acostumbrada a manejar su hoja Excel con sus datos registrados o cambiados y no está siguiendo y no está recogiendo la información de un sistema seguro, fiable y que está alimentando la información de manera consistente y veraz. Esto hay que cambiarlo y yo creo que esta pandemia un poco nos ha venido a poner en luz todo eso. Por lo tanto, yo creo que si avanzamos en eso, si damos esos pasitos, muy probablemente Salud Pública necesita un plan de sistemas claramente
pospandémico para aprovechar toda esta inercia y acabar de consolidar lo que todos vemos, ¿vale? Las necesidades que todos vemos y las dificultades que estaba viendo en ese campo. Yo creo que eso probablemente, vamos, sobre lo que comentaron los compañeros, es lo que hay que hacer. Muy bien. ¿Tenemos alguna pregunta por el público, creo? ¿Verdad, José? José Salvestán, de Castilla-La Mancha. Quería preguntaros, los que tenéis poder decisorio, ¿qué cambios estructurales tenemos que hacer para solventar todos los problemas que hemos visto? Como por ejemplo, Castilla-La Mancha y los colectivos. Luego de la consejería, luego de eso. ¿Qué elementos estructurales hay que cambiar? Bien a nivel nacional, bien a nivel autonómico, para que la salud pública sea tenga que ser. Muchas gracias, José. Muy buena pregunta. A ver, si queréis, pues nosotros, por ejemplo, en Andalucía ya estamos trabajando en una estrategia de vigilancia. Y en esa estrategia de vigilancia, una de las líneas estratégicas son los sistemas de información. Estamos definiendo lo que realmente nosotros queremos de nuestro sistema de información de salud pública. Y estamos sentando la base de lo que queremos para el futuro, de lo que queremos alcanzar a corto plazo y lo que tenemos que alcanzar a largo plazo. Ojo, luego claramente todo dependerá también del contexto en términos de financiación, también de apoyo de los decisores políticos, en poner en marcha, en ayudarnos también a empujar este tipo de proyectos. Y también pues tenemos que pensar también en un cambio, o por lo menos en un refuerzo también de recursos humanos en los servicios de salud pública y que estén cualificados para llevar a cabo estos proyectos, porque los sistemas de informática, los servicios de informática de las consejerías prestan apoyo a todos los servicios, distintos sistemas de información, pero nosotros en salud pública necesitamos responsables funcionales capacitados que también nos ayuden a la hora de llevar adelante pues todo lo que nosotros podamos proponer y que podamos planificar. Y por supuesto que exista también una estrategia nacional, es clave que nos ayude en definir el marco y que también de alguna forma nos arrope en la medida de propiciar que también dentro de las comunidades hagamos y desarrollemos proyectos que de alguna forma estén alineados y puedan actuar de forma coordinada y de forma interoperable, porque si no somos capaces, si creamos un sistema de información que luego no es capaz de comunicarse con el sistema nacional, pues claramente estaríamos equivocados. Cambios estructurales, no sé, yo me siento como sumergido en una especie de, en esta revolución digital, ¿no? O sea, creo que es algo que no es, o sea, no se va a parar, o sea, eso se va a producir sí o sí, llevamos varios años en ello, o sea, de cierto modo afortunados de poder presenciarlas. Yo soy de los primeros de la generación X, que más o menos desde que tengo memoria, pues ya he convivido con procesadores, ¿no? Otros, y cada época pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, la revolución digital, lo digital tiene su voluntad propia. O sea, igual lo que hacemos va a venir y va a imponerse y va a ser requisito para todos. O sea, lo tengo clarísimo. Como salud pública, como entidad que está históricamente pues, situado en la Consejería de Sanidad, que es muy pobre en términos de sistemas de información, como he dicho antes, ¿no? Tengo muchísima afinidad hacia el servicio de salud. Como Cantabria es pequeño, pues más o menos somos todos una piña y es que, vamos, o sea, se resuelve todo muy fácilmente, se trabaja muy transversal. Sí que quizás lo que más necesidad creo que hay es una especie de centro o una unidad con personas que hacen eso, que una especie de centro de inteligencia analítica que es capaz de llevar a cabo esos estudios observacionales, todo tipo de estudios en tiempo real, ¿vale? Porque la ciencia tradicionalmente, el proceso de investigar es un proceso relativamente lento. Y con la pandemia de COVID hemos visto que se ha acelerado muchísimo. O sea, yo me acuerdo cuando empezamos, el consejero quería los datos de los casos
2 veces al día. Es como me parecía, leche, 2 veces me lo estás pidiendo. O sea, ¿cómo consiguió yo eso? Y ahora tenemos un sistema que cada hora lo actualiza en tiempo real. Me van entrando, les tengo en el móvil, les tengo disponible, chac, chac, chac. Entonces, se ha hecho, vamos, un esfuerzo de, o sea, gente han trabajado en que esto esté disponible, se analiza, etcétera, ¿no? Y ese núcleo de personas que pueden ser, no sé, también estoy con esto de la profesión de informático sanitario o sanitario informático, ¿no? Que son personas que hablan esos 2 idiomas, que no, tampoco es tan difícil, o sea, saber, ¿no? o por lo menos en una unidad donde trabajan muy juntamente y se entienden entre ellos, que eso es una de las estructuras que ahora mismo hace falta. Supongo que me toca a mí. Joder, José, vaya compromiso, macho. No sé, hace un amigo. No, iba a decir una larga cambiada, no es verdad. Voy a insistir en la respuesta que daba antes. Yo creo que lo primero y más urgente es definir con claridad los objetivos. Y la estructura se adaptará a los objetivos, no puede ser de otra forma. O sea, no podemos hacer una estructura porque nos parezca bonita o nos parezca chula o porque quede muy bien el nombre del departamento si no sabemos dónde vamos. Primero definamos claramente cuáles son los objetivos, el objetivo principal, los objetivos secundarios, definamos cuándo y cómo queremos llegar a esos objetivos, definamos qué recursos estamos dispuestos a poner encima de la mesa para alcanzar esos objetivos. Esa es la priorización y nos da una idea y una medida de la importancia que tienen. Y a partir de ahí va a devenir directamente la estructura que necesitamos. Es así. Al final es una cuestión de biología evolutiva. Yo estoy convencido que esto va a pasar. También estoy convencido que es un trabajo que tenemos pendiente, que tendremos que sentarnos entre todos, entre los decisores, entre los gestores, entre los técnicos, a decir cómo trabajamos. Voy a decir una cosa, yo siempre cuento lo mismo y es que yo soy muy perezoso y la gente que me conoce sabe que es verdad. Y no me gusta trabajar muchas veces en lo mismo. Cuando consigamos la solución de mínima energía, es decir, esa estructura que nos permita hacer las cosas lo más fáciles, lo más baratas y lo más repetibles posible. Cuando alcancemos eso, pero antes, insisto, objetivo, inversión y a partir de ahí viene la estructura y tenemos que conseguir esa estructura. ¿Y por qué digo esto de la estructura barata, repetible y usable? Porque es la única manera de que nos sobreviva. Es decir, porque luego nos puede quedar muy bien, hemos tenido una idea magnífica, voy a montar el departamento de no sé qué porque soy un tío fenomenal y súper disruptivo y voy a inventarme esto. En esta circunstancia que depende de las decisiones políticas, pasado mañana llega otra persona y te desmonta el chiringuito que con tanto cariño y tanta ilusión has hecho. No, se trata de hacer cosas cuya robustez consista precisamente en que sea mucho más difícil desmontarlas porque no hace falta que dejarlas funcionar porque son útiles y baratas en todos los sentidos. Muchas gracias. Beni, ¿tú quieres decir algo? Tengo el problema de que no escuché la pregunta. Lo siento, es lo malo de estar aquí. Vale, hablaba de qué cambios estructurales había que hacer de forma más o menos inmediata para afrontar ese tipo de problemas que estamos comentando en relación con los sistemas de salud pública. Para que no haya un sistema de salud pública vinculado normalmente a consellería o la consejería y otro vinculado al servicio de salud cuando están delimitados de esa manera, ¿no? Pero si quieres pasamos a otra. Sí, a ver, yo creo que ahí lo han contestado bien los que son los directores de salud pública, que creo que tienen que dar la opinión. Yo ahí lo único que sí que creo en el campo de las tecnologías, y en Galicia se hace, es tener una única dirección de tecnologías, no tener un equipo de tecnólogos dedicado al ámbito de la salud pública o la consejería y otro a los servicios de salud. Si ocurre eso, es difícil también que los mundos de los sistemas se acaben complementando o se vean de una manera transversal. Entonces, yo en ese aspecto creo que sí, que en la parte de sistemas de información, la apuesta de tener una única unidad que cubra todo es importantísimo, más allá que después haya técnicos específicos que cubran cada uno de los ámbitos, pero una única dirección. En el otro campo yo creo que han contestado ellos y son ellos los que deben de contestar, que yo no soy experto en salud pública. Esto que has comentado yo creo que es especialmente relevante, ¿no? Que no haya dos unidades diferentes gestionando la tecnología en un ámbito y en otro, porque al final, un poco en línea con lo que ha estado saliendo desde el principio, ¿no? Pues seguramente hay que hacer un planteamiento integral porque al final
el tipo de análisis que hace cada uno y el tipo de uso de la información seguramente es diferente, pero la información de base, pues probablemente en la mayor parte de los casos es la misma, ¿no? Bueno, hemos empezado con una pregunta que tenía, estaba orientada más al plano táctico, ¿no? Y enseguida ha salido, bueno, pues obviamente la necesidad de la visión estratégica, ¿no? Que era, digamos, la siguiente pregunta que de alguna manera voy a combinar con la otra que teníamos, porque ya no nos queda mucho tiempo, ¿no? Y es que llevamos mucho tiempo hablando de transformación digital en el ámbito asistencial, probablemente, y esta es la pregunta, hace falta una transformación digital también en el ámbito de la salud pública. No sé si estáis de acuerdo con esa afirmación y esa transformación en qué dirección tendría que ir y qué tipo de orientación estratégica habría que dar de cara al futuro para conseguir esa transformación. No sé si queda suficientemente clara la pregunta, que es un poco densa, ¿no? ¿Quién se atreve a empezar? ¿Quién quiere? Yo mismo que debo ser el que menos vergüenza tiene, en general. A ver, yo creo, fíjate, Gregorio, que en una parte importante, disculpad los juegos, me han dado el micrófono pero yo creo que me tienen manía. Yo creo que en una parte importante esa pregunta ha estado contestada en la pregunta anterior, en las respuestas de la pregunta anterior, porque hemos contestado la operativa, la táctica, la estratégica y las políticas, en muchos casos, ¿no? Que hace falta no te diré ya una transformación, una revolución digital en los sistemas de información de salud pública. Sí, no es que haga falta, es que es inevitable. Es inevitable. Ayer hablábamos con Reina del tema de los Excel, comentaba Nicola hace un momento lo de los papeles, eso lo hemos vivido todos. O sea, los papeles llegando a las direcciones generales en tacos así 3, 4, 5, 6 días después. Cuando esa misma gente, ese es el gap este extraño que vivimos, estas mismas personas que están haciendo ese trabajo en papel o en Excel acceden a Netflix, compran sus billetes a través de páginas web, rellenan formularios en plataformas web. Es decir, que hay una especie de gap. No, lo del trabajo se hace en papel porque siempre lo hemos hecho así. Esa revolución es absolutamente imprescindible. Falta una cosa fundamental y es creérsela. Creérsela y la cultura, y que se la crea quien tiene que poner el dinero. Ya sé que soy muy pesado diciendo eso, parece que soy muy poco romántico, no, en absoluto. Quiero decir, esto se demuestra, la ley que vale es la de presupuestos. Y eso se demuestra poniendo dinero encima de la mesa. Y apostando por los sistemas de información. Y con tu permiso voy a hacer una cosa y es quitarle el apellido a pública, es decir, los sistemas de información en salud. Dejar de hablar de sistemas de información sanitarios, dejar de hablar de sistemas de información en salud pública o para salud pública, como decía hace un momento Reini, y empezar a hablar de sistemas de información en salud. ¿Por qué? Porque mirad, esto de los resultados en salud, que llevamos años oyéndolo hablar, igual que la cronicidad, los cuidados integrales, la gestión integrada, yo que ya llevo unos cuantos años en este negocio, pues lo he escuchado mucho. Al final no llegamos a nada, pero los resultados en salud solo hay una manera de trabajar con ellos y es conocer el estado de la salud de la población y del individuo. Y que ese estado de la salud de la población, que es la suma, pero no solo la suma, de los estados de salud individuales de los individuos, seamos capaces de conocerla. Eso vamos a poder hacerlo. Vamos a poder hacerlo cuando integremos todas las fuentes de conocimiento sobre determinantes y condiciones de salud, desde la demográfica, la económica, los valores analíticos de laboratorio, dietéticos, el tema de la seguridad alimentaria. Ese es el futuro. Ese es el futuro por una cuestión. Porque además de que es muy bonito, como explicaba así, y que cuando seamos capaces de analizar y procesar esos datos de acuerdo a las preguntas que les hagamos, tiene una ventaja enorme. Y es que da mejores resultados con menos esfuerzo. Es decir, si yo tengo que plantear una campaña de prevención, me va a resultar mucho más útil dirigirla, hablo solo de la salud pública, fijaos, me va a resultar mucho más sencilla fijarla y enfocarla en un sitio donde sé que el riesgo de padecer diabetes, de padecer obesidad mórbida, de padecer determinadas condiciones de salud, es mayor, por el motivo que fuere. Voy a dirigir mi intervención, además voy a poder medirla, porque si ya tengo funcionando esa capacidad de medida de estos determinantes, es tan sencillo como recoger información en tramos, y ese es el futuro. Ese es el futuro porque es que va a ser más barato. Si somos capaces de verlo, somos capaces de hacer, lógicamente, la inversión inicial. Muchas gracias.
Bien, transformación digital, o sea, como he dicho antes, es imparable. Quizás, como hemos hablado mucho de la parte esa analítica, de observación, el ojo de Dios que yo quiero tener instalado. Igual hay otra parte que tiene que ver también con esta transformación digital, no solamente del entorno sanitario, sino de la sociedad entera, que me preocupa, ¿no? Y es ese hecho de que tenemos las personas cada vez más sumergidos en este mar de información aparentemente infinito, ¿vale? Y yo tengo en el departamento, en la dirección general, firmo imprenta de carteles, folletos, y digo, pero esto llega a alguien, ¿no? O sea, nadie, o sea, hay una parte aquí que tiene que cambiar o sea, mucho, y me pregunto cómo llego yo a capturar esa atención de los jóvenes sobre los que tengo que actuar, porque si la mejor manera de conseguir la salud es prevenir la enfermedad. ¿Y dónde prevenir la enfermedad? En personas que todavía no están enfermos, con lo cual tengo que llegar a jóvenes, tengo que trabajar todos estos ámbitos de salud pública, la adicción, etcétera, etcétera, hay muchas cosas. Y me digo, ¿cómo yo, como salud pública, capturo la atención en los medios digitales de todas estas personas de la sociedad? Imposible, imposible. O sea, si ya con Instagram, o sea, lo difícil que es conseguir que la gente te siga, que preste atención, etcétera. Es todo tan efímero, tan fluido, que por ahí, por esa parte de la promoción de la salud, pues es un ámbito muy interesante de cómo podemos aprovechar esta transformación digital o ese medio digital para alcanzar realmente a toda esta gente. Pues yo simplemente añadir quizá que efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo muy grande también para aclarar la terminología. Porque efectivamente yo uno de los quizás de los problemas que veo en salud pública es que no tenemos claros los términos, porque hablamos de vigilancia de la salud, pero claro, vigilancia de la salud también el mismo término que usan los médicos del trabajo. La salud es lo mismo que se usa en asistencia sanitaria. Por lo que veo realmente en la utilización de la salud pública como una oportunidad para realmente enfocarnos hacia un bien colectivo. Es decir, la terminología de salud pública es aquella que nos permite tener claro que el enfoque no está dirigido al individuo, sino que a la colectividad, para claramente pues, llegar al individuo. Y también pues, es importante destacar que dentro de la salud pública una de las funciones esenciales es la vigilancia. Con una buena vigilancia somos capaces de hacer un diagnóstico territorial de la salud de la población, certero, veraz, que nos permita promover aquellas iniciativas de prevención y de promoción de la salud. Y tomar decisiones de forma acertada, porque lo vuelvo a repetir. Si no disponemos de información sólida, es muy complejo acertar en la toma de decisión. Por lo que realmente tenemos que hacer un esfuerzo en consolidar la vigilancia de la salud y además en reducir la brecha territorial que existen entre todas las comunidades. Porque si no avanzamos todos de forma adecuada, es muy complicado que realmente logramos tener una visión de la salud de la población realmente fiable. Y yo creo que es un esfuerzo que tenemos que realizar. Incluso la necesidad que tenemos es un marco normativo que lo regule. Un marco normativo que garantice esta coordinación entre las comunidades y que garantice un estándares mínimo de calidad a la hora de la recogida de reporte de información a nivel central. Eso es necesario para poder alcanzar. Y por último, pues no nos podemos olvidar claramente la necesidad de apostar por los profesionales, que muchas veces sabemos que son el eje de nuestro sistema, muy comprometidos, pero también tenemos que ayudarle también a ellos en esa transición, en esta digital que vamos a vivir y que realmente estamos viviendo.
hemos hablado antes de automatizar todo el proceso de captura y análisis de datos para dar herramientas a los profesionales, y a mí me parece muy importante lo que se ha comentado. Yo creo que en salud pública es crítica la prevención, y el utilizar los canales digitales para lanzar campañas de prevención y de vida saludable creo que es algo que no se puede olvidar. Ya hay herramientas, pero yo creo que es un área foco, y lo que comentabas de la comunicación, llegar a los jóvenes y llegar a la gente mayor que todavía no ha desarrollado una cronicidad para que no la desarrolle. Creo que es un elemento crítico, y algo que no hemos hablado y que creo que es muy importante es que la información se debe recoger también del sistema privado. Yo creo que cada vez ha tenido una colaboración, yo creo que fundamental durante el COVID, y en todo el mapa de sistemas que haya que pintar no se nos puede olvidar. Vale. Benigno, si quieres, cierras ya tú y hago yo las conclusiones. Vale, perfecto. Pues yo a mí sobre la transformación digital me gustaría hacer una reflexión, digamos, más de alto nivel. Y va muy en relación a lo que salud pública quiere hacer en los próximos años. Una transformación digital es aprovechar la tecnología para hacer cosas que sin la tecnología no podrías hacer, pero es hacer cosas distintas. Es decir, una transformación digital muy clara en la sanidad ha sido hacer teleasistencia. Da un valor, pero si la tecnología no puedes hacer teleasistencia. Otra cuestión es digitalizar. Si tenemos cosas en papel, evidentemente primero hay que pasarlas a formato digital, y formato digital de calidad para poder después hacer una transformación digital. Yo creo que aquí lo que nos tenemos que plantear, y es un planteamiento que yo creo que ha salido, es cómo queremos vigilar la salud. O sea, queremos vigilar la salud de una manera distinta a la que lo venimos haciendo, que seguro que sí. Y a partir de ahí, seguro que la tecnología que le hemos venido viendo nos ayuda a cambiar esa manera de vigilar la salud. Pero yo creo que en eso, y ha salido, tenemos que ser nosotros, las instituciones, las que planifiquemos cómo va a ser ese cambio en la manera de vigilar la salud. Y pongo vigilar la salud como cualquier otro aspecto que se quiera, en el que se quiera mejorar en salud pública. Porque la transformación digital o la haces tú o te la hacen. Es decir, es cierto que también estamos diciendo que la ciudadanía cada vez utiliza más los medios digitales para comunicarse con nosotros, que nos impulsa a hacer cosas de manera distinta. Pero yo creo que además ha salido aquí, hay que aprovechar la salida de esta crisis y lo aprendido en salud pública y la importancia que se le ha dado, que es evidente que juega un papel trascendente en muchos aspectos y tiene un peso muy específico que tiene que saber aprovechar. Aquí se tiene que posicionar claramente en: yo quiero hacer esta transformación digital, es decir, yo como salud pública necesito hacer esto de manera distinta para hacerlo mejor, y la tecnología me va a ayudar. Esa será la verdadera transformación digital. Perfecto, muchísimas gracias. Eso me lo deja muy bien para las conclusiones que tenía pensado. Estamos ya fuera de hora. Y yo creo que efectivamente, un poco lo que de alguna manera se desprende del poquito rato que hemos podido dedicar a esto, a lo cual podríamos dedicar el día entero sin ningún problema, porque hay muchos elementos que todavía no han podido ni salir, la relación en un sistema descentralizado como el nuestro, bueno, todo este tipo de aspectos, pero sí que parece claro que hace falta primero un análisis estratégico con una visión clara de hacia dónde queremos ir y orientar luego el uso de la tecnología en base a esa definición estratégica y desde una perspectiva obviamente integral, una perspectiva poblacional, no como algo separado y como algo al margen. Y bueno, pues este es un poco el camino que nos tiene que facilitar luego pues, poder hacer frente a situaciones como las que hemos pasado con las máximas garantías de éxito, ¿no? Y bueno, pues daros las gracias a todos. Yo creo que hemos cumplido los objetivos, que era debatir de forma más o menos animada. Ha estado muy bien y las aportaciones han sido muy, muy interesantes. Por tanto, muchísimas gracias y gracias a vosotros también por vuestra presencia. Gracias.